Just enough to make you smile, and you need me to hold you close. Hola raza, ¿cómo están? Muy buena tarde, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les voy a traer un video muy importante e interesante porque más de 10 de mis suscriptores de las redes sociales de Raza en Canadá han aplicado a este programa. Y es un programa, raza, muy atractivo para todos ustedes. ¿Por qué? Porque no les piden prueba de inglés y tampoco les piden prueba de fondos. Entonces, gente, por favor, quédense. Vean todo el video porque es un video de los típicos que yo hago de paso a paso a paso para que ustedes puedan aplicar. ¿Ok, gente? Bueno, entonces vamos con el video. Raza, como ustedes bien saben, a mí lo que me gusta primero es agradecerle a todos ustedes por seguirse uniendo a la comunidad de Raza en Canadá. Gente, gracias a los 1900 seguidores en Facebook, gracias a los 1800 seguidores en Instagram, que vamos creciendo poco a poco, ya iban al parejillo. También a la gente que se está uniendo al TikTok, les agradezco muchísimo porque aquí pues estamos haciendo la parodia de un americanista en Canadá. Entonces, gente, síganme en TikTok. Y bueno, como ustedes ya bien saben, la joya de la corona, el YouTube, que aquí somos ya 3430 seguidores. En verdad esto a mí me tiene muy contento y muy emocionado porque la comunidad va creciendo poco a poco y es gracias a ustedes, a la confianza que ustedes me tienen en mí para poder hacer este tipo de contenidos. Entonces, gente, vamos con la información de lleno. Gente, primero quiero explicarles que para poder ver, checar y hacer este proceso lo vamos a hacer directamente con la página de Canadá. Entonces, como ustedes ya bien saben, abren un Google, ponen aquí www.canada.ca y les va a redireccionar a la página que está de este lado. Bien, aquí ya les abre la página oficial de Canadá. Por favor, gente, esta es la página oficial de Canadá, porque por ahí hay algunos haters que dicen, no, todas las páginas que tú manejas ahí son falsas, son estafas. Estoy como el meme del morenito que hace. ¿Sale, gente? Entonces, por favor, analicen la situación. Bien, bueno, raza, en teoría este es un video que si yo lo hiciera así, pum, de rápido, me llevaría yo pues unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero lo importante es que ustedes lean toda la información. Bien, lo primero que vamos a ir a hacer es venir a esta opción que se llama Inmigración y Ciudadanía. Recuerden, raza, que esta es la página oficial de Canadá. Aquí a ustedes les va a salir en inglés, raza. Bien, les va a salir en inglés por default porque es una página en inglés. Pero como yo tengo Google Chrome, a mí de forma automática me la transfiere al español. Si ustedes no saben cómo traducirla o tienen muchos problemas, bueno, una de las soluciones es darle clic derecho aquí al espacio en blanco y les va a salir este menú que dice traducir al español. ¿Ok? Bien. Entonces, ya estando aquí, ustedes le van a dar aquí en esta opción que se llama Mi aplicación. Bien, raza, una vez ya estando aquí, esta es la página para poder aplicar a cualquier programa de Canadá. Estudios, trabajo, refugio, bla, 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 bla. Aquí es donde ustedes deben de hacer esta aplicación. Nada de que, ay, te voy a mandar por WhatsApp el permiso de trabajo, te voy a mandar por WhatsApp el LMIA. No, eso es estafa y ustedes bien ya lo saben. Aquí es donde se tienen que hacer estos procesos, ¿vale? Bueno, entonces aquí como ustedes son nuevos, no saben cómo hacer este proceso, se van a venir aquí en donde dice no tienes una cuenta, le van a dar clic en registrar.
Bien, raza, aquí ya les va a aparecer la página para poderse registrar en la IRCC. Bien, le van a dar clic aquí en esta opción, registrarse con GCK. Abajo les aparece otra opción, pero esta no la pelen, pélenle a la primera opción, ¿ok? Al botón más pequeñito, que es este. Bien, raza, una vez que ustedes le den clic ahí, yo les pido que por favor tengan a la mano papel y pluma para poder anotar sus nombres de usuario y todas las opciones que ustedes van a anotar, porque más adelante se les puede pedir y si a ustedes se les olvida algo, puede que todo el trabajo que tengan hecho se vaya a la basura. Entonces, por favor, anoten todas las opciones. Una vez que ustedes ya están en esta parte, no le van a dar clic ni aquí, le van a dar clic aquí en donde dice inscribirse, ¿ok? Ahí le vamos a dar clic. Aquí les pido nuevamente que por favor lean todos los términos y condiciones y una vez que ya lo hayan hecho, le den clic en aceptar. Bien, aquí ya les pide, raza, un nombre de usuario. Entonces yo les pido que por favor pues, pongan uno de ustedes. Yo aquí voy a manejar ejemplos, voy a manejar teoría, voy a manejar algo inventado por mi cabeza, ¿vale? Por ejemplo, este es el nombre de usuario que yo voy a manejar. Le voy a dar clic en continuar. Aquí me pide crear una contraseña. Debe de estar conforme la marca en la parte de aquí. Bien, ya puse mi contraseña y le vamos a dar clic en continuar. Por favor, nuevamente les pido que anoten todas sus cosas en su libretita. No se les vaya a olvidar después porque las van a ocupar. Bien, bueno, aquí les piden que hagamos unas preguntas y respuestas de sugerencia para poder recuperar la cuenta si en dado caso llegan a pues, olvidar el correo o las contraseñas. Bien, raza, pues yo aquí ya puse estas cosas random, ya las apunté aquí en mi libretita y le vamos a dar clic en continuar. Bien, aquí nos pide un correo electrónico. Gente, deben de tener pasaporte y correo electrónico, ¿vale, gente? Para que puedan aplicar. Bien, raza, pues yo ya puse mi correo de iCloud para pues, fines de tutorial, ¿no? Le vamos a dar clic en continuar. Y bueno, aquí ya nos aparece el nombre de usuario, el nombre de usuario que creamos. Pues el correo registrado pues ya está ahí en la base de datos y le vamos a dar clic en continuar. Ahora, gente, aquí es muy importante esto. Les va a mandar un código a su correo electrónico. Entonces, por favor, chequen su bandeja de entrada para que puedan meter ese código y puedan continuar con este proceso. A mí prácticamente me llegó el correo en segundos. Entonces ya puse aquí el código, le vamos a dar clic en continuar. Y ya aquí nos aparece que ha sido todo esto un éxito y le damos clic en continuar. Aquí nos dice bienvenido, Fernando Gaga, el nombre de usuario que creamos. Desde la página puedes hacer esto y esto. Y bueno, por favor, léanlo ustedes completo. Aquí yo lo estoy haciendo rápido para que el video no sea tan largo. Le vamos a dar clic en continuar. Bien, aquí nos aparecen términos y condiciones. Igual yo ya los leí, raza. Por favor, léanlos ustedes para que no vayan a tener ninguna duda respecto a esta situación. Le vamos a dar clic en aceptar. Bien, crear una cuenta. Aquí ya nos aparece para la opción de crear una cuenta. Vamos a poner un nombre inventado para que pues puedan hacer este programa. Bien, gente, aquí ya nos aparece esta opción, como ya les había mencionado. Vamos a poner nuestros datos conforme aparecen en nuestro pasaporte, ¿ok? En este caso, pues, este es un nombre inventado según ese es mi nombre de mi pasaporte, ¿bien? Bueno, vamos a dar clic en continuar. Ok, igual, lo mismo que hace unos momentos. Nos pide hacer unas preguntas de seguridad. Yo las voy a poner rápidamente y ahorita continuamos con el video. Bien, gente, aquí están las preguntas. Son preguntas súper random. Igual anótenlas porque las van a ocupar. Nuevamente lo repito. ¿Sale? Le vamos a dar clic en continuar. Y bueno, raza, aquí ya aparece la página oficial para las aplicaciones a Canadá. En esta página, raza, es muy importante porque aquí ustedes aplican para trabajo, estudio, refugio, la visa que ahorita vamos a aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gente, esto es lo que ustedes deben de ver para aplicar a cualquier visa para venir a Canadá. Nada de que en Facebook te digo, nada que en WhatsApp te doy información. Esas son tonterías. Aquí es donde ustedes deben de ver todas sus aplicaciones.
Ahora, raza, vamos a irnos a la opción de aquí abajo, donde dice iniciar una aplicación. Incluso la voy a hacer más grande para que no vean lo demás, solamente nos concentremos en esto. Aplicar para venir a Canadá. Incluye solicitudes de visa de visitantes, permisos de trabajo y estudio Express Entry y el International Experience Canada, mejor conocido como el Working Holiday Visa. Vale, gente, entonces ese es el programa al cual vamos a aplicar. Bien, raza, aquí ya está para poder entrar a la aplicación, al programa. El Working Holiday Visa, raza, tiene algunos requisitos, ¿va? El principal es la edad. Participan personas de 18 a 35 años. ¿Por qué se los recalco nuevamente? Porque cuando yo el día de ayer publiqué que iba yo a hacer este video, muchas personas me dijeron, no, Fernando, es que yo tengo entendido que es hasta los 25, otros hasta que los 28, otros que hasta los 30, otros que hasta los 40, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que yo sé, raza, es 18 a 35 años de edad. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, raza, es el pasaporte. Mínimo debe de tener un año de vigencia. Si tu pasaporte tiene 11 meses, hay que renovarlo. Si tu pasaporte tiene 6 meses, hay que renovarlo. Si tu pasaporte tiene un año con un mes, es aplicable para este tipo de programa, ¿vale? El tercer punto, raza, que también es súper importante, las nacionalidades participantes. Ahorita vamos a ver 30 nacionalidades que participan en este programa. Pero hay 4 naciones solamente de habla española que participan, que es México, España, Chile y Costa Rica. Ahora, aquí la situación con México lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ahorita está suspendido. ¿Por qué razón? No lo sé. Por ahí debe de haber alguna alternativa, pero para la gente de México les pido que por favor igual sigan viendo el video porque más adelante, puede ser en un mes, pueden ser en 5, pueden ser en 12, se puede abrir nuevamente esta opción y van a tener la oportunidad para aplicar a este programa. ¿Sale? Ahora, nuevamente repetimos, México, entre paréntesis, los que participan ahorita serían España, Chile y Costa Rica. Entonces, gente, pongan mucha atención. Cuarto punto, raza. Esta opción es para Chile. Tiene la opción de que pueden presentar 2 veces este tipo de programa. Para Chile, para España y Costa Rica solamente les dan una oportunidad para poder presentar este programa. Por ejemplo, yo soy de Chile. Puedo aplicar este año y puedo aplicar para el siguiente año. Pero si soy yo de España, solamente puedo aplicar este año y ya nunca más puedo volver a aplicar. ¿Sale? Ahora, eso no quiere decir de que si este año no aplico, pues ya no se va a poder. No. Puedo postularme ahorita, entrar al pool, que el pool es una piscina de candidatos que te seleccionan como la lotería, así de que, ay, este sí, este no, este no, este no. O sea, tú vas a estar en la piscina, en el pool. Puede ser que te seleccionen este año, o puede ser que te seleccionen el próximo año, o el próximo año, o el próximo año. O sea, no se sabe cuándo, pero solamente tienes una oportunidad de participar en este programa. Otra de las como puntos es de que este tipo de visa no te pide comprobar estudios, inglés, ni dinero. Eso es algo súper importante que deben de tener en cuenta. Y bien, raza, pues ahora sí, vamos a la aplicación una vez que ya dimos los requisitos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Aquí les está pidiendo lista de verificación personal, código de referencia. Como no tenemos un código, yo ni siquiera sé qué es eso, vamos a ir a la opción de no tengo código de referencia personal. Entonces vamos a ir aquí a donde es la Experiencia Internacional Canadá, que ese es el Working Holiday Visa. ¿Ok? Experiencia Internacional Canadá. Ahí le vamos a dar clic y ya nos va a empezar a preguntar primero, saber si somos elegibles para aplicar a esta visa. Entonces aquí le vamos a dar
El código del país, vamos a suponer que somos chilenos, porque bueno, ustedes bien saben que pues, yo soy de México. Vamos a decir que somos de Chile, por ejemplo. Entonces le vamos a dar que somos de Chile. Aquí nos dice dónde vives, cuál es tu residencia actual. Vamos a decir que somos de Chile y estamos en Chile. Y vamos a poner la fecha de nacimiento. Entonces vamos a inventar una fecha de nacimiento. Vamos a poner el 86, por ejemplo. El mes, no sé, octubre. Y el día vamos a poner el 24, por ejemplo. ¿Sale? Le vamos a dar aquí clic en próximo. Y aquí nos aparece averigüe si es elegible. Igual nos dice que si alguna de estas empresas nos va a ayudar con este proceso. Le decimos que no, porque ni siquiera yo las conozco. Le vamos a dar clic en siguiente. ¿Cuál es tu país de residencia permanente? Pues igual le decimos que es Chile. Y le damos clic en próximo. ¿Sale? Aquí nos dice, ¿planeas hacer prácticas en Canadá como parte de tus estudios? Pues realmente no, porque lo que queremos es ir a trabajar. Le vamos a dar clic en siguiente. ¿Tienes una carta de oferta firmada de contrato de trabajo o un acuerdo de pasantía de algún empleador? Pues no tenemos nada de eso. Aquí le decimos, ¿está registrado en un colegio o una universidad en tu país? Pues le decimos que tampoco, nada que ver. Y le damos clic en próximo, ¿sale? Y aquí nos dice ya la opción. Tus resultados. Experiencia internacional en el Canadá, que es nuevamente repito, la Working Holiday Visa. Nos dice, puedes ser elegible para venir a Canadá bajo este programa de internacional. ¿Sale? Usted es elegible para los siguientes grupos, que es lo que les había yo mencionado. Lo vamos a traducir al inglés para que lean. Working Holiday Visa, lo que yo les mencioné. Entonces le vamos a dar clic en continuar, raza. Bien, perfecto. Entonces aquí es muy importante, gente, que ustedes tengan en cuenta este proceso. Es muy rápido, es muy fácil y es seguro en la página oficial de Canadá. ¿Vale, raza? Entonces aquí ya nos aparecen 4 formatos que tenemos que llenar, que son prácticamente facilísimos. Bien, vamos a empezar con el primero. Igual la gente me va a decir, Fernando, pero es que la página me sale en inglés y no entiendo nada. Nuevamente repito, si les sale en inglés, les va a salir así. Bien, le dan clic en cualquier parte de color blanco, le dan clic en traducir al español y ¡pum! Por arte de magia se traduce. Bien, vamos con la primera opción que dice datos personales en progreso. Le vamos a dar en continuar con el formulario. Bien, aquí nos aparece apellidos. Hay que ponerlos como nos aparece en el pasaporte. Bien, ya los puse. Pérez Fernando, que es lo que inventamos, ¿no? Ya no me acuerdo. Ajá, Fernando Pérez. Ok, le damos siguiente. Fecha de nacimiento, pues ya nos aparece por default. País, pues igual le decimos lo mismo, que somos de Chile. Ciudad, pues, Santiago, ¿no? Creo. Santiago de Chile, creo que es la capital. Por ahí denme un zape si me equivoqué. Los chilenos, masculino, le damos clic en siguiente. Les digo, estos formatos súper rápidos. Aquí, esta parte también es muy importante, raza. ¿Por qué? Porque esta visa únicamente es individual, ¿sale? Hay personas que me van a decir, oye Fer, voy a aplicar, pero ya estoy casado y tengo mis 2 hijos, ¿puedo ir con ellos? No. Si estás casado, pueden aplicar los 2, pero puede ser que a uno lo seleccionen y al otro no. Entonces solamente puede viajar una persona, no pueden viajar los 2, ¿vale? Es una visa individual, no puedes llevarte a nadie más. Pero aún así es muy importante que pongas tu información real y correcta para futuro, que tú puedas aplicar para alguna otra visa o alguna residencia, bueno, no lo sé. Entonces pongan pues la realidad, ¿no? Si son novios de 10 años y no están casados, aún así pongan que pues no sé, viven en unión libre o no sé, lo que aparece aquí. Investiguen en internet. Aquí yo sé que es single, casado, divorciado, legalmente separado, matrimonio anulado. Este es el common law, es como unión libre, ¿no? Entonces aquí pongan lo que ustedes crean conveniente. Entonces yo le voy a poner en soltero, por ejemplo.
Le vamos a dar clic en siguiente. Documentos de identidad. Vamos a poner los voy a llenar así rápido y ahorita seguimos con el video. Bien, raza, aquí yo ya llené toda la información rápido. Todo, recuerden que es inventado. Ya puse un número de pasaporte inventado, una fecha de emisión inventada. Recuerden que pues debe de coincidir todo también, ¿no? Debe de ser como pues bien, ¿no? Todo eso viene en el pasaporte de ustedes, ¿vale, raza? Y nuevamente repetimos, el pasaporte debe de ser más de un año, ¿sí? Entonces le damos clic en próximo. Aquí ya nos aparece historial de inmigración. Bueno, ya nos llena esta información por default, ¿sale? Entonces Chile. ¿Cuál es su país de residencia? ¿Cuál es su país de territorio? Y su ciudadanía. Le damos guardar y salir. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, raza, ya nos aparecía antes en progreso, ya nos aparece en verde como completado. Vamos con la siguiente información de contacto. Le vamos a dar clic en iniciar formulario. Vean cómo es tan sencillo, raza. Realmente pues no es tan complicado. Idioma de la correspondencia, pues vamos a darle clic en inglés. Luego nos dice aquí dirección de correo electrónico, pues vamos a anotar el que pusimos cuando creamos esto, por favor. Igual hay gente que me dice, Fer, pero es que no tengo correo electrónico. Pues créense uno. No le vayan a decir al primo o al amigo que les preste el correo electrónico. No, porque pueden tener problemas en el futuro. Entonces créense ustedes un propio correo electrónico para que puedan hacer este proceso. Le dar clic en guardar y salir. Y miren, así de sencillo es llenar el segundo formulario. La verdad, esto es muy fácil. Detalles de la aplicación. Vamos a darle en continuar. Aquí nos dice, puede ser elegible para la categoría de Working Holiday. Y bueno, aquí por favor lean toda esta información, ¿sale? Entonces aquí le vamos a decir que sí. Lean toda la información, raza. Y bien, como se dan cuenta, ya las 4 opciones las tenemos en verde. Entonces le vamos a dar clic en continuar. De todas maneras, igual pueden leer también todo esto, toda la información que ustedes vean, léanla con calma y con cuidado. Bien. Bueno, aquí ya nos aparece la declaración de firma electrónica. Por favor, igual lean toda la información que ustedes vean aquí. Aquí van a poner su nombre, si ya lo leyeron todo. ¿Cómo se llama mi perro? ¿Ven lo que les dije? Que esta información se las iban a pedir. Es muy importante que la guarden. Entonces, una vez que ya ustedes hicieron todos estos datos, ya le dan clic en siguiente. Ah, caray, entonces aquí hay que ponerle acepto. Entonces aquí hay que señalarlo. Si se dieron cuenta estaba en gris y aquí está en verde. ¿Sale, raza? Entonces aquí ya nos cambió la pregunta. ¿Cómo le dije que se llamaba mi mamá? María, sale. Ahora sí, siguiente. Y ya, lo mismo, firma. Lean toda esta información, raza. Aquí ya ven, ya está marcada como azul. Igual le damos en terminar. Bien, entonces aquí ya nos aparece felicidades, has enviado correctamente tu solicitud y ya te aparecen aquí paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Entonces, gente, eso sería prácticamente todo, ¿ok? Aquí ya desaparece, los tiempos de procesamiento varían, tómese unos minutos para contestar en los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. A su correo electrónico les va a llegar también todo este resumen que acaban de realizar. Gente, entonces, en conclusión, la verdad es muy sencillo llenar estos documentos. Háganlo, apliquen. Si aplican el día de hoy, mañana, pasado mañana, cuando estén ustedes viendo este video, puede que lo seleccionen en un mes, como puede que lo seleccionen hasta el próximo año, pero ustedes van a seguir en esa piscina de candidatos. Entonces, gente, échenle muchas ganas. Confíen en estas opciones, confíen en estos programas. Recuerden que si no es esto, nosotros en Raza en Canadá seguimos buscando alternativas para ustedes. Seguimos ayudándolos en información como los programas federales, los programas provinciales y más información para que ustedes tengan la oportunidad de poder llegar a Canadá. Por favor, repito nuevamente, ya no busquen información en Facebook. Siguen y me siguen llegando gente estafadas. Y hay veces que llegan estafadas como con 37,000 pesos. Y la verdad es, híjole, a mí me da a veces mucho coraje porque digo, gente, hay que ponernos a leer, hay que ponernos a investigar para poder hacer las cosas de manera correcta.
¿Sale, gente? Entonces, eso sería todo por el video. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, me lo pueden hacer saber en la cajita de comentarios. Nuevamente repito que este video me lo recomendaron hacer más de 10 suscriptores de mis redes sociales porque ya aplicaron a esta. Incluso creo que 3 o 4 ya fueron seleccionados del pool. ¿Sale, raza? Entonces, ellos quieren que ustedes también tengan la información. Entonces, repito nuevamente, ahorita está funcionando para españoles, chilenos y costarricenses. Los mexicanos siguen estando en espera, en stand-by, pero aprendan cómo hacer este programa para que cuando ya esté en bandera verde para mexicanos puedan aplicar y sea más sencillo venir. Recuerden, no les piden inglés, no les piden dinero, no les piden estudio, ni siquiera oferta de trabajo. ¿Sale, raza? Entonces échenle muchas ganas. Y bueno, eso sería todo por el video. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Y ya nada más por último, recuerden que si yo, que soy una persona súper común y súper corriente, pude llegar a Canadá, ustedes también lo pueden hacer. Solamente que échenle muchas ganas, háganlo en verdad con paciencia y también con mucho amor. Bendiciones, raza.